Hola, espero estén bien. Vamos a desarrollar una investigación en la que se hace un análisis de correlación para datos no paramétricos. El objetivo de esta investigación es, el objetivo general, evaluar la relación o correlación entre el daño estructural glucomatoso evaluado por tomografía de coherencia óptica de dominio espectral y la pérdida funcional medida por la perimetría automatizada convencional SAP en pacientes con sospecha de glaucoma y glaucoma temprano en una población hispana de pacientes del Hospital Militar de 2010 al 2015, y los objetivos específicos básicamente son descriptivos. Bien, entonces en la parte descriptiva estamos en los pacientes que no presentan problemas, dividido en dos partes, y los pacientes que presentan el problema de glaucoma. Entonces en pacientes que no presentan estos problemas, HT401, se describió la información por ojo derecho y ojo izquierdo. Entonces acá tenemos que también la muestra fue 41, la edad promedio, el error estándar, la mediana, la prueba de Shapiro-Wilk para ver si los datos tenían distribución normal o no y determinar si se aplicaba pruebas paramétricas o no de correlación entre las variables requeridas. Obviamente la edad no entró ahí, fue solamente descriptiva. Y la prueba de Graphs para determinar si los datos presentaban datos atípicos o no presentaban datos atípicos. Aquí están las pruebas que se usaron, vuelvo a decirlo. Prueba y objetivo. Prueba, análisis exploratorio de datos para describir la muestra. Análisis de Pareto para describir los cambios en nervio. Prueba de Shapiro-Wilk para determinar si los datos eran paramétricos o no paramétricos o tienen distribución normal. La prueba de Graphs para determinar la presencia de medidas atípicas. Y el análisis de correlación de Spearman porque se encontró que los datos eran no paramétricos, como lo está diciendo yo acá. Por lo tanto, la correlación entre variables de investigación fue con la correlación de Spearman, no de Pearson, que es la que normalmente se acostumbra, porque aquí los datos fueron no paramétricos. Bien, entonces acá lo que se tiene es la descripción de la información con promedio, mediana y moda y los datos. Entonces aquí se tiene, respecto a la refracción, entonces aquí está el gráfico, el 7% de los pacientes tiene refracción N y el 5% aproximadamente de los pacientes tienen refracción de N a 0.25, de menos 1 a 1, de menos 3 a 1, y ahí empiezan a disminuir la cantidad de pacientes con esos tipos de refracciones que se ven ahí. La distribución de la población por sexo y los cambios en nervio óptico. Para los cambios de nervio óptico se hizo el análisis de Pareto, encontrando que 80% de los pacientes presentan cambios de nervio óptico que están de 5 cambios que presentan como valores 1.5 y 5. El resto de cambios completan el 20%. La distribución de la población por sexo, de la muestra por sexo para la muestra H401 fue 76% mujeres y 24% hombres, y por grupo etario las mujeres presentaron una edad promedio de 61.9 años y los hombres una edad promedio de 64.1 años. Bien, hablemos de la correlación. Entonces, acá esta es la misma tabla en forma larga y aquí la reduje para sencillamente cruzar campo visual de desviación media versus los campos visuales que se dividen en desviación media, campo visual BFI, campo visual hemicampo para glaucoma y campo visual PSD versus máculas. Se encontró que había correlación significativa entre desviación, entre el campo visual con desviación media y la mácula superior. También con la mácula, el color de la mácula y color superior y mácula. También se encontró que había correlación significativa. Este lo podemos ajustar acá para que se vea bien. Entonces acá, con cada una de ellas. Entonces aquí sería correlación significativa. Los que están con rojos porque tienen correlación significativa. Lo que pasa es que las correlaciones no son altas, pero hubo correlación significativa. Entonces acá es contra la mácula inferior, hubo correlación entre el campo visual y la visión media, y así sucesivamente. Y estas correlaciones negativas es porque fue inversa a la correlación pero significativa. Significa que entre mayor sea el campo visual por PSD, presenta inversamente, se presenta menor la mácula inferior, y así sucesivamente se interpretan. Y estos son los valores P. Entonces, estos, como bien los ven, son menores que 0.05, o sea que hubo correlación significativa. Bien, ahora entramos a mirar la parte de, aquí vamos a la tabla resumida, porque esa es la gran tabla.
mirar si hay correlación entre campo visual y capa nerviosa. Entonces nuevamente acá lo miramos de esta forma para poderlo estudiar mejor. Entonces acá se puede observar que hubo correlación básicamente entre todos los campos visuales que se estudiaron y las capas, a excepción de la capa nerviosa de fibras temporales y el campo visual en mi campo para glaucoma, y entre la capa fibra nerviosa color temporal también con el mismo, y entre la capa de fibra nerviosa color temporal contra el campo visual PSD. Acá no hubo, aquí hubo correlaciones significativas, pero no existe correlación alta. Igual pasa con las inversas. Entonces esto significaría que entre mayor sea el campo visual PSD, menor presencia de capa fibrosa nerviosa en la parte inferior presenta. Eso es lo que significa. Pero existe correlación significativa. Bien. Después se pasó a estudiar la correlación entre sensibilidad y aquí está la gran tabla, miremos la tabla fija, y disco óptico. Bien, entonces igual que en las anteriores aparece el análisis de correlación y aquí está separado. Entonces aquí estaría para cada uno. Entonces dice que existe correlación significativa entre la sensibilidad. Bueno, los que están con rojo son los de correlación significativa. Entonces, si miramos la sensibilidad retinida por zonas del campo visual en la zona 3, esta es la zona, está por zonas acá, cada una de las 3 de las 6 zonas. Entonces acá la zona 3 tuvo correlación significativa con el disco óptico superior, con el disco óptico color superior NO y con el disco óptico inferior. Perfecto. Sin embargo, acá fue inversa, es decir, que a mayor campo visual, menor color superior NO en la zona 3. Bien. La mayor correlación apareció, no, pues todas son, digamos que bajas, pero significativas. Estos son los valores P. Bien. ¿Cómo es el gráfico de correlación? Pues acá me quedó así grandote porque acá de ampliar las columnas ahí para poderlo ver. Entonces aquí están los gráficos de correlación. Este campo aquí se abrió, pero porque acabé de abrirla para explicarla. Acabé de abrir el gráfico para explicarlo. Mirámoslo ahora sí en amplio. Entonces el campo que está con rojo seleccionado es donde se cruzan las dos variables que se están analizando. El cruce efectivo, porque las demás son cruces de ellas con ellas mismas, no, sino con las mismas variables de ellas mismas. Entonces aquí, por ejemplo, esta variable corresponde a la variable MCL color, o sea, mácula color inferior contra el MCL, no, esta está corrida acá. Entonces esto arranca después, como la abrí, entonces por eso se corrió ahí. Hagámosla como antico. Bien, ¿cómo se analizan estos gráficos? Entonces, este campo que está con rojo marcado acá es donde se cruzan las variables, todas de máculas contra todos los campos. Entonces aquí está, por ejemplo, miremos esta. Aquí estamos hablando del campo BSL DS contra la variable mácula color superior. Entonces me dice que hay una correlación inversa, la línea me está informando eso, y acá está el centro de las correlaciones en la elipse. Entonces esta es la correlación inversa. La línea me indica si existe correlación o no. Por ejemplo, acá la correlación, si yo miro la tabla, tiende a ser 0, es casi horizontal. Acá hay una correlación positiva. Esa es la forma que se miran las gráficas. Igual está para los demás. Bien, ahora procedemos a la base de datos de HT400. Igual que en el caso anterior, entonces, pero en este caso fue una muestra de tamaño 82. Acá están los promedios. La edad promedio fue 51.9. El error estándar, la mediana y la prueba de Chapirul mostró que había datos paramétricos y no paramétricos, lo que implicó
aplicar el análisis de correlación de Spearman para el ojo derecho y para el ojo izquierdo. Se acuerda. Entonces, en la parte descriptiva que tenemos acá, nuevamente tenemos acá la refracción, y acá tenemos que el índice de refracción máximo en estos individuos fue de 3.7% y ocurrió en 0.75, o sea, 3.7% de los pacientes tenían índices de refracción de 0.75 entre menos 0.5 y 0.5, de n a 0.5, y ahí se acaba. De ahí para adelante, entonces empiezan a disminuir la proporción de pacientes con otros índices de refracción. En la parte descriptiva, bien, entonces por sexo aquí la población en HT400, 37% masculino y 62% femenino. Y por edad, la edad promedio en femenino fue de 53 años, mientras que en masculino de 47 años, casi 48 años. Bien. Se hizo el análisis de Pareto para estudiar la asimetría de disco óptico en HT400 y el 80% de los pacientes presentan una asimetría de disco óptico de 5, 0 y 1.5. Lo demás corresponde al 20% de la información. Igual que en el caso anterior se hizo el análisis de correlación. Entonces empezó a mirar si había correlación entre sensibilidad retiniana, la abro acá, por zonas, lo que pasa es que se me dañó el gráfico de abajo de correlación, pero para que se vea bien, sensibilidad retiniana por zonas. Entonces aquí estaba hablando de la zona 1, zona 2, zona 3, contra, esta es la tabla grande, entonces acá se miraría la sensibilidad retiniana, nuevamente aquí está la tabla resumida, contra las diferentes capas. Sensibilidad retiniana de campo por zona, como bien lo ven ahí, con cada una de las capas. Pues la puedo agrandar acá, para que la miren. Bueno, me toca ampliarlo por este lado, ya la pueden ver ahí. Entonces ahí tendríamos capa de fibras nerviosas y las diferentes capas, y mirar si hay correlación o no. Lo mismo que les digo, los colores rojos que hay correlación significativa, estos son los valores P. Esta es la correlación de Spearman, porque hubo datos no paramétricos. Bueno, doctora, espero que esté claro. Yo les envío el archivo para que cualquier pregunta me la hagan con mucho gusto. Entonces acá yo tengo una tabla grande en la que están todas las variables de correlación, y aquí está simplificada. Por ejemplo, acá no hubo correlación entre sensibilidad y mácula en los HT400. En disco y en sensibilidad y disco sí hubo algunas correlaciones. Repito, no fueron correlaciones altas, pero sí fueron significativas. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que estén muy bien.